Estimados hermanos y amigos, una vez más les doy la más calurosa bienvenida. Durante los estudios anteriores hemos venido considerando la pregunta: ¿qué iglesia edificó el Señor Jesucristo? A través de esta pregunta hemos podido observar que a lo largo del Nuevo Testamento se nos ofrece la visión panorámica de una sola iglesia, hablando desde el punto de vista universal o general, si también quisiera llamarse. Pudimos observar que el Señor Jesucristo prometió establecer o edificar una sola iglesia, la misma por la cual Dios quiso que el conocimiento se pudiera llevar a cabo a través de ella. Esa misma iglesia a la cual los apóstoles llamaron el cuerpo de Cristo, el cual a su vez se constituye en su máxima autoridad o cabeza. También pudimos observar que Jesucristo compró a dicha iglesia y lo hizo para constituirse su Salvador. A partir de todos estos puntos, es suficientemente claro y enfático que la palabra de Dios habla de una sola iglesia. Y por lo tanto, la existencia en nuestros días de tantos grupos religiosos, denominacionales o sectarios escapa a la revelación que Dios nos brindó por medio de su Espíritu Santo. En esta oportunidad estaremos considerando cómo la palabra de Dios trata el asunto de las divisiones religiosas, cosa que en nosotros o en nuestros días pululan y son sumamente abundantes. Lo primero que quisiera mostrar a través del Evangelio es que el deseo del Señor Jesucristo para sus discípulos fue el que todos y cada uno de ellos estuvieran en perfecta unidad con Dios mismo y por lo tanto, como consecuencia de ello, entre sí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17, en los versos 20 y 21, el evangelista nos dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como podemos observarlo, el Señor Jesucristo oró por la unidad de sus discípulos. El Señor Jesucristo quiso que nosotros pudiéramos estar en perfecta unidad, tal como lo estaban el Padre y el Hijo. Sin embargo, lo que observamos en nuestros días es que existe una enorme división religiosa, y esto se puede establecer a partir de la enseñanza y la práctica de cada uno de estos distintos grupos que existen. Pero si el Señor Jesucristo oraba y deseó para sus discípulos la perfecta unidad, buena parte también de ello nos ofrecen los apóstoles a través de sus epístolas. En primer lugar, el apóstol Pablo nos demuestra cómo Dios mismo está en contra de la división religiosa que existía en el primer siglo y por lo tanto la misma que pudiera existir en nuestros días. El apóstol escribe en Primera a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo número 10, lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo exhortaba a los miembros de la iglesia que se hallaba en Corinto, en primer lugar, a que hablaran una misma cosa, a que estuvieran en perfecta unidad, a que pudieran poseer una misma mente y que pudieran tener el mismo parecer. Como podemos observar, en un solo versículo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos brinda el pensamiento divino acerca de la división religiosa y de la unidad o la comunión entre los discípulos del Señor. Esto que manifiesta el apóstol Pablo es evidente que no se cumple en el día de hoy entre todos los grupos denominacionales que existen, ya que los mismos dicen creer en el mismo Dios. Los mismos enseñan o suponen enseñar el mismo mensaje y adorar al mismo Padre, al mismo Dios. Mas sin embargo, no todos ellos hablan la misma cosa, ni están perfectamente unidos, ni poseen una misma mente, ni tienen el mismo parecer. Es, por lo tanto, evidente que, por un lado, se pretende por parte de estos líderes religiosos o de algunos o muchos miembros de estos grupos denominacionales, como les decía, pretenden tener o poseer una unidad que verdaderamente no existe a la luz de las páginas del Nuevo Testamento. Además de lo anterior, el apóstol Pablo también manifestó lo mismo a la iglesia que se congregaba en la ciudad de Éfeso. En la carta que dirige a los Efesios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo número 4 y en el versículo número 3 lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A través de este versículo podemos observar que el apóstol Pablo hace una profunda súplica a los hermanos con el fin de evitar todo tipo de división doctrinal o espiritual. Los líderes religiosos de las denominaciones no hablan lo mismo ni están unidos entre sí, y mucho menos, como veíamos anteriormente, tienen el mismo parecer. Ellos pretenden tener una unidad que ciertamente no existe. Más bien, lo que ellos poseen es un ecumenismo, lo cual implica que en medio de tanta diversidad de enseñanzas o prácticas religiosas se pretende adquirir o poseer una unidad muy débil o endeble. Pablo, por lo tanto, llama a los hermanos a estar solícitos por mantener esa unidad que se adquirió en el momento en que se oyó al Evangelio y se obedeció al mismo. Además de esto, en la carta que escribe el apóstol a los Filipenses, en el capítulo número 3 y en el versículo número 16, el mismo apóstol dice lo siguiente: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Como podemos observarlo, Pablo hacía un enorme énfasis por mantener la unidad a nivel congregacional, a nivel doctrinal y a nivel espiritual. Fue por esto que el Señor Jesucristo oró, y esto mismo es lo que el apóstol Pablo nos está manifestando a lo largo de todas sus epístolas.